Muy buenos días, os saludo el pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh en esta hermosa mañana que el Señor nos regala como bendición al devolvernos el alma en este día. Bendito sea aquel que nos devuelve el alma en este día para que podamos disfrutar de la creación. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de su Hijo Yeshua el Mesías. El día de hoy vamos a compartir Romanos capítulo 12 y más que nada vamos a hablar sobre la pureza del cuerpo. Y desde aquí un saludo muy grande para el pastor Jot, para el pastor Andrés, para mi hermano Jonás y también para el pastor Jesús y para todos los que componen este ministerio hermoso que el Señor nos ha entregado para la gloria de su nombre. Todo es para la gloria de su nombre. Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos sustenta, el que nos corrige en nuestros errores, el que nos conduce en su paz. Bendito sea el nombre del eterno Dios, y pues que la paz del Señor nos acompañe en esta enseñanza. Voy a leer en Romanos capítulo 12, el versículo 1, y tengamos en cuenta la importancia de la pureza del cuerpo, no solo del espíritu, también del cuerpo. Recordemos que Pablo le está hablando a personas no hebreas, a personas gentiles que tienen una costumbre distinta. Eso lo vamos a explicar en el desarrollo de esta enseñanza, porque es importante saber por qué Pablo les remarca a los romanos, la importancia de esta limpieza. Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí vamos a leer. Gloria al Señor, que el Eterno bendiga esta enseñanza, y vamos a ir desglosando este asunto. En primer lugar, Pablo dice, ruego pues por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las funciones del sacerdote, del sumo sacerdote, cuando el templo ha estado en pie, era que para entrar al lugar santísimo, él tenía que lavarse los pies, las manos y hasta darse un baño para poder entrar limpio delante de Dios, sabiendo que durante la noche el hombre pues también se contamina tocándose sus partes y todas esas cosas. La importancia de la pureza del cuerpo y de la limpieza del cuerpo, muy común en el pueblo hebreo, muy común en el pueblo judío, no es común muchas veces en el mundo gentil. Una cosa es saber que yo me tengo que lavar o bañar para presentarme delante de Dios, y otra cosa es porque yo me baño porque me tengo que bañar. Son dos cosas distintas, y lo que Pablo está enfocando más que nada es lo que es la costumbre en el pueblo de Israel, lo que implica la limpieza y lo que implica presentarse ante Dios limpio. Pero también a lo que nos induce este pasaje es la actitud con la que nosotros obramos con nuestros cuerpos delante de Dios. Y tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con las acciones y el comportamiento que nosotros asumimos para con Dios. Aquí he hecho unas preguntas como ¿a qué se refiere el rabino Saulo o apóstol Pablo con presentar un cuerpo en sacrificio vivo? Dado que el hombre tiene muchas pasiones encendidas, es aquí donde el hombre debe inclinar sus pensamientos y sus sentimientos a Dios antes que a sus propias pasiones pecaminosas, inclinadas al desorden moral, al desorden espiritual y también inclinado muchas veces al mal. El cuerpo fue creado por Dios para santificar la creación. El cuerpo no fue creado por Dios para vivir en libertinaje. So pretexto muchas veces de algunas personas de que no han tenido juventud o no han tenido, no han disfrutado todo lo que deberían disfrutar.
Pero tratándose de creyentes, en este caso los romanos creyentes, podemos saber que en Roma se practicaba todo tipo de orgías y descontrol sexual. Entonces Pablo les hace ver a los creyentes romanos que ya no están bajo esa forma de vida, que ya no pertenecen a ese mundo, sino pertenecen al mundo de Dios. De la misma manera que usted debe saber que usted le pertenece a Dios y debe cuidar su cuerpo y sus miembros para Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido lavado, ha sido santificado por la sangre del Cordero bendito de Dios, que pronto vendrá a liberarnos de la esclavitud total en la que podemos estar sujetos en este mundo. Pablo está hablando de limpiar el cuerpo de toda contaminación, es decir, librar el cuerpo de toda práctica pecaminosa, contraria a los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de transgresión contra el mandamiento de Dios. Estamos hablando de una persona que no respeta los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos de Dios, y que quiere vivir bajo sus propias leyes mentales. Ahora, hay muchas formas de contaminar el cuerpo. Con nuestra conversación podemos contaminar el cuerpo cuando estamos blasfemando, o estamos chismeando, o estamos murmurando, o estamos levantando cualquier tipo de calumnia contra alguna persona. Se contamina el cuerpo, se contamina la mente, se contamina el espíritu, se contamina tu propia fe, se contamina. Entonces, cuando hablamos de contaminación, no solamente hablamos de contaminación en cuanto a lo sexual, hablamos también de idolatría, hablamos de robo, hablamos de alcoholismo, hablamos de fornicación, hablamos de drogadicción, hablamos pues de sobornos, hablamos de injusticia. Todo aquello que contamina al hombre es un cuadro completo de lo que nosotros sabemos que es el pecado. El pecado es la transgresión, es lo ilícito frente a Dios. Entonces él dice que ya no se debe vivir bajo esa forma de vida a la que se ha estado acostumbrado. En este caso, cuando Pablo le está hablando a los romanos, le está haciendo que salgan de esa vida. Y cuando habla del culto racional, el culto de verdad, vamos a llamarle así, el culto de verdad, en servicio a Dios, un servicio a Dios como Él lo estableció y como Él lo ordenó. ¿Qué implica todo esto? Implica la santidad. La santidad no viene porque usted se siente bien, sino porque usted asume una responsabilidad frente a Dios de obedecer y de vivir de acuerdo a los mandatos que Dios estableció para la vida humana, lo que implica no solo la santificación de usted, sino la santificación y rectificación de la creación. De manera que su testimonio es algo que va a influenciar en la vida de aquellos que realmente quieren cambiar y quieren buscar a Dios, porque recordemos que la necedad y la incredulidad existe. No todas las personas quieren creer en Dios y no todas las personas quieren salir de su egoísmo o orgullo y se vuelven incrédulos por alguna razón múltiple que existe. El hombre se vuelve enemigo de todo lo que Dios ha establecido. Nos está enseñando entonces este rabino Saulo o apóstol Pablo que esta limpieza de cuerpo y mente es una entrega o sacrificio que agrada a Dios cuando nosotros morimos a nuestros propios deseos pasionales. De eso se trata este versículo. De esto se trata este versículo, vuelvo a repetir. Cuando se dice presentar el cuerpo, usted tiene que ver cuál es el contexto de vida que llevaban los romanos desde el emperador hasta el último pueblerino. El libertinaje era una de las costumbres con las que vivía el imperio romano. No quiere decir que todos los romanos eran así, pero era lo que dominaba mayormente la mente de los romanos, personas entregadas a la idolatría y al paganismo. Recuerde que existía el culto sexual, existía el culto también a los animales, existía el culto a ciertos dioses que tendría que ver con la fertilidad, con el control del mar y etcétera. Esas cosas que contaminan el cuerpo también, el servicio al paganismo, porque ya si entramos más a fondo sobre lo que es el culto racional, Pablo les está haciendo ver que ya no hay un servicio al paganismo. Hay que entrar en razón y entender quién es el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, el único que hasta ahora permanece. Vio usted que los dioses de la antigüedad, los dioses griegos, ya ni se mencionan.
ya no existen, solamente son un mito, son un pensamiento. Mas el Dios de Israel, el verdadero Dios, permanece para siempre. Nadie ha podido borrar el nombre del Eterno, del Dios de Israel, el Dios que también está en las iglesias, el único bendito, permanece. Su nombre nunca será borrado porque Él es y siempre será. Entonces, pero en la época del apóstol Pablo era distinto. Había un dominio y pensamiento acerca de estos dioses que controlaban, vamos a decir así, entre comillas, controlaban la vida de estas personas, o que estas personas se dejaban controlar por esas ideas, a la que la Biblia llama realmente demonios. Las personas que practican idolatría, detrás de ellos hay un espíritu de inclinación al mal. Llámese demonios, porque lo que adoran, dice Pablo, los gentiles es a los demonios y no a Dios. Lo escribe en una de sus cartas. De manera que aquí todo lo que es idolatría contamina el cuerpo. Hecha esta aclaración, usted debe saber qué es lo que está contaminando su vida, qué es lo que está contaminando su corazón o su mente, para no permitirle vivir de la manera que Dios quiere que usted viva. Pero también esta manera de vivir para Dios es una humillación nuestra, o sea, una entrega personal y voluntaria hacia el Dios de los cielos y de la tierra, Adonai, Elohim, El Shaddai, bendito sea su nombre. Es ponerse como le dice Booz a Ruth, que ella ha venido a habitar bajo las alas del Dios de Israel. Entonces, cuando usted acepta a Yeshua como Mesías, usted también está aceptando vivir bajo las alas del Dios de Israel. Pero la palabra bajo las alas del Dios de Israel implica todos los mandamientos, todos los estatutos, los 10 mandamientos, los 613 preceptos, etc. O sea, es someterse a Dios realmente como debemos someternos para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Mucha gente quiere saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, debe estudiar la Biblia porque la voluntad de Dios está registrada en las Escrituras. Entonces, ¿por qué tenemos que limpiarnos? Porque Dios es santo y demanda que sus hijos sean santos. Por esa razón Dios le pide al sacerdote, vuelvo a repetir, que se lave el cuerpo antes de entrar al lugar santísimo y tenía que entrar con sus ropas limpias, puras. De la misma manera nosotros debemos limpiar nuestro cuerpo. Usted ora en las mañanas, usted clama a Dios, es perfecto, pero también el cuerpo se contamina. Usted dirá, no, pero yo ya oré y mi cuerpo está bien. No, el cuerpo también se contamina. Entonces, por esa es la razón por la que existía y existe en Israel hasta ahora el baño ritual. Recordemos el episodio de las tinajas que Jesús convierte el agua en vino. Esa era para limpieza ritual. No quiere decir que Jesús está eliminando el agua como limpieza ritual. No. Pero está señalando que Él es el que trae la vida al mundo, porque el vino es el que alegra el corazón del hombre, como está escrito en el libro de Proverbios. Y esto es por las razones por las que Jesús convierte el agua en vino, porque ese matrimonio es un día de gozo. En Israel, un matrimonio es motivo de gozo y de alegría, porque una familia se ha unido para entregarle hijos a Dios. Esa es la razón. Y por eso que Yeshua, este vino kosher, hecho por él con un milagro, un vino de santificación, trajo alegría a los invitados, y entendieron que era un vino superior que traía una alegría inmensa, de la cual muchos se preguntaban cómo es que este vino apareció después. Pero también todo lo mejor viene al final, y lo mejor es el Mesías. Él es el que trae alegría, salvación y vida al mundo. Él es el que alegra el corazón de los hombres. Amén. Así que usted no es malo que se dé un baño cada día y darle gracias a Dios por ese día, que el cuerpo se está limpiando de toda las impurezas. Esto no es una nueva doctrina ni nada por el estilo. Esto está en las Escrituras. Y en Israel hasta el día de hoy el baño ritual es algo que la mayoría practica porque es un mandato de Dios lavarse para presentarse delante de Él. Yo no le voy a exigir que usted entienda todo, pero sí es importante que usted sepa la razón por la que este rabino Saulo o apóstol Pablo está escribiendo estas cosas. Bien, después de esto, que la mente se limpia, y esto es una cosa muy misteriosa. Yo lo voy a contar un suceso. Estando en Paraguay, había una hermana que lamentablemente tuvo un novio que practicaba el rito Umbanda, algo así. Pero como que ella lo tenía presente siempre porque este hombre hacía sus ritos y sus invocaciones contra ella. Yo le dije, mira hermana, yo le voy a dar una sugerencia.
¿Usted la toma o usted la deja? Dígame, pastor. Yo le sugiero que usted haga un baño de su cuerpo y le pida a Dios perdón por haberse contaminado con ese personaje. Y le hizo una oración en hebreo y traducida al español para que ella lo hiciera, porque es un momento en que presenta el cuerpo a Dios. Y le dijo, usted deje correr el agua, invoque el nombre del Señor a través de esta oración y Dios va a limpiar su cuerpo y todo lo que este hombre hizo contra usted va a desaparecer, ¿no? O un pastor le dijo, no, pero ya en el nombre de Jesús somos libres. Es cierto, pero lo establecido por Dios tiene algún secreto misterioso. Yo le dije, sí, hágalo en el nombre de Jesús, pero invoque el nombre de Dios con esta oración que es para la limpieza del cuerpo. Bien, no es una nueva doctrina, ojo, estoy hablando de cómo funciona en la cultura hebrea. Es importante que usted note bien lo que estoy diciendo, para que no salga a decir, pastor, que está desviado, que está hablando. No, usted primero escuche, hay que saber oír antes de hablar. Y bueno, la mujer hizo lo que le sugerí. Y después de eso, ella salió y me dice, pastor, tengo un sueño me ha dado un sueño muy profundo, voy a descansar, después conversamos acerca de esto. Muy bien. Habrá pasado 2 horas y ella se levanta y me dice, pastor, tuve un sueño donde vi la mano de Dios, me dice. Vi la mano de Dios, cómo a este hombre que me estaba haciendo eso lo arrancaba de mi casa y decía, tú no le vas a hacer daño a mi hija porque ella es mía. Y lo sacaba de mi casa y vi una luz que resplandeció sobre mi casa. Y sentí una libertad tal que todo lo que tenía se me ha ido. Pastor, ¿qué significa todo esto? ¿No? Le empecé a comentar cómo funcionaba el baño ritual dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿esto tiene que ver con Jesús? Sí, tiene que ver con Jesús. Porque Él es el agua limpia, como dice la Escritura, que limpia nuestro ser. Sí entendemos que Yeshua no eliminó nada de la cultura que Dios ordenó a Israel, porque Él viene a salvar, vamos a poder descubrir muchas cosas. Porque en la Biblia, aún en las fiestas hebreas, hay muchos secretos muy misteriosos que tienen que ver con la libertad de la vida, que muchas personas en la iglesia no lo entienden. Tampoco lo vamos a obligar a que lo entiendan. Pero no se puede criticar lo que no se entiende, ¿no? Mucha gente dice, no, que la ley de Dios, y la comienzan a criticar. No se critica lo que no se entiende, y simplemente una persona muchas veces se debe limitar a oír o a estudiar para poder llegar a entender por qué este tipo de cosas Dios las estableció en Israel. Ojo, no la estableció el rabino, no la estableció el sumo sacerdote, no lo establecieron los jueces de Israel, lo estableció Dios. Dios lo estableció y por eso cuando usted encuentra muchas veces que si alguno se contaminó, lavará su cuerpo y su vestido y será impuro hasta la noche y después entrará al campamento. Todo eso tiene que ver con este asunto que le estaba compartiendo esta hermana y tiene que ver con este asunto que Pablo le está compartiendo a los romanos, que ojo, recuerde, la cultura romana era una cultura 100% pagana y tenía muchos dioses, era una cultura politeísta y donde el sacrificio humano y la práctica de culto sexual existía. Y por estas razones, vuelvo a reiterar, nuestro amado rabino Saulo o apóstol Pablo está hablándole a los romanos que deben salir de ese tipo de actitudes idolátricas, ¿sí? Bien, gloria a Dios. Entonces podemos aprender que el culto racional o espiritual se manifiesta en 3 formas y nos ayuda a purificarnos en la presencia de Dios. Estas formas son, que hablé del baño ritual, pero hay otras 3 formas: la adoración, la veneración y la devoción al único Dios Adonai Elohim o Elohim, como le llaman algunos en Israel. Él es el único bendito y su adoración, veneración y devoción a Él deben ser 100% de fidelidad a Él. Así expresamos nuestra entrega a Dios. Aunque el rabino Saulo no explica directamente, porque no es una explicación directa, solamente él está hablando y nosotros tenemos que discernir de lo que está hablando. Y si usted no conoce la cultura, bueno, usted puede sentar una posición teológica, de la cual yo no voy a decir que usted está mal, pero es una posición teológica al final. Pero si nos metemos a la cultura, Pablo está hablando de la importancia de haber aceptado a Yeshua, pero conocer los mandamientos de Dios y sus estatutos
para que podamos entender cuál es la limpieza de cuerpo y la limpieza de alma y de espíritu. Algo que no tenían ni los romanos, ni los griegos, ni ningún pueblo conocido de esa época, porque tampoco conocía la Torá. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, el rabino Saulo no explica directamente cómo es este sacrificio. Entendemos que él, como judío, y además como rabino, sabía cuál era el proceso de la purificación de una persona para ser acepto ante Dios. Pero ahora el proceso de limpieza y purificación, Kippur, para nosotros es por medio de la sangre del Mesías Yeshua, quien es nuestro sacrificio y liberación. Esto es importante, ¿sí? Yeshua es nuestra liberación, pero hay actos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un pastor entra a un lugar de una persona murió, ¿no? Y toca el cadáver? Algo prohibido para un sacerdote, ¿no es cierto? Si el pastor dice somos reyes y sacerdotes, debe entender que él no puede tocar un cadáver. Y si lo toca, ¿y qué pasa cuando en una iglesia hacen velatorios? Usted sabía que un templo no sirve para velar cuerpos, porque no es un lugar donde se adora a Dios. No se puede convertir en un lugar de tristeza, de llanto, de lágrima y lamentación. Hay que limpiar el lugar después de haber hecho ese velatorio. Está prohibido. Y usted no va a encontrar en las escrituras que velaban los cuerpos en la sinagoga o velaban un cuerpo en un templo. No, eso no es de acuerdo a las escrituras. ¿Qué pasa cuando un pastor, un líder, van a un velorio y está el cuerpo del muerto y se acercan y lo tocan, etc.? Ellos se tienen que de todas maneras pasar por una especie de baño ritual porque están contaminándose. Pues Dios dice no os contaminéis con muertos. Pero eso no es muy común en la iglesia. La gente no lo sabe, obviamente. Por ignorancia mucha gente actúa o por desconocimiento, ¿no? No quiero que tomen a mal la palabra ignorancia, porque la palabra ignorancia tiene que ver con desconocimiento. Todos tenemos algún tipo de desconocimiento y obviamente para que se nos abra el conocimiento tenemos que estudiar, tenemos que investigar y tenemos que conocer realmente de qué se trata. Tratándose de un mundo espiritual, de un mundo donde nosotros somos gobernados por el Espíritu de Dios, también es importante que sepamos qué pasos dar como seres humanos, cómo se contamina nuestro cuerpo y cómo tenemos que salir de esa contaminación. Hace muchos años me pidieron que fuera a orar por un hermano y bueno, fui a orar por este hermano, impuse mi mano sobre él, pero a la hora de imponer mi mano sobre él sentí una cosa oscura dentro de mí y el Espíritu de Dios me reveló que este hombre había practicado la brujería y que había ido a consultar con un chamán, qué sé yo, para poder sanarse, siendo creyente. Durante la noche cuando estaba durmiendo, el Señor me reprendió y me dijo que yo tenía que bañarme, limpiarme de la impureza porque me había contaminado a tocar a ese hombre. Y el Señor me mostró que no debía tocar a las personas por tocarlas. Y como dice Pablo, no imponga la mano con ligereza ni participe de pecados ajenos. Así que tuve que hacer lo que el Señor me mostraba y después de eso pude dormir tranquilo y en paz delante de Dios. O sea que no es una cosa ligera, decir, no, yo estoy con Cristo, yo toco y así, y no me pasa nada. No es así. Jesucristo no andaba con impurezas ni con contaminaciones. Ahora usted me dirá, pero Jesús tocó a los enfermos. Esa es otra cosa. Un enfermo es una cosa, y una persona muerta es otra cosa, y una persona que ha practicado brujería es otra cosa, y una persona que hace prácticas ocultistas también es otra cosa. Un enfermo es un enfermo. Porque la Biblia dice, pondréis la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Son dos cosas distintas. Y no hay que medir las cosas con una misma vara. Hay que saber discernir qué cosa es una cosa y qué cosa es otra cosa. De eso se trata también la limpieza del cuerpo y de espíritu. ¿Cuál es el resultado de esta situación de entregar el cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable? Pues este sacrificio santo y agradable tiene pues sus reglas, ¿no? Estoy hablando del baño ritual, estoy hablando de no entrar a un lugar donde nos podamos contaminar, no entrar por entrar a ningún lugar. Así que no seamos autosuficientes ni supremos en nosotros mismos. Así que, como decimos también, ¿no? Absolutos. Entendamos que estamos sirviendo a Dios y que dependemos de su espíritu para poder obrar según su voluntad. ¿Cuál es el resultado de esto? Ya no vivimos para el mundo, no le pertenecemos a este sistema o contexto mundano, ahora vivimos para Dios, ya que fuimos comprados por el Señor Yeshua, por Yeshua HaMashiach o Jesucristo. Fuimos comprados para vivir para Dios, de manera que ahora tenemos que
como se dice en la iglesia, seguir un discipulado, seguir una verdadera entrega a Dios, estudiar las Escrituras a conciencia para poder saber qué hacer en esta situación. Su cuerpo ahora le pertenece a Dios, su cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, no lo puede contaminar con ningún tipo de práctica pagana. En segundo lugar, cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, la santidad o la consagración se hace posible y nos sujetamos al Dios Supremo mediante su mandamiento. Recuerde lo que Yeshua dijo: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y después Yeshua dice: los mandamientos que yo he hablado no son míos, sino del Padre que me envió. ¿Usted quiere saber cuáles son los mandamientos del Padre que lo envió? Bueno, lea el Antiguo Testamento. A mucha gente no le gusta leer el Antiguo Testamento porque dice que no, porque ya con Jesús se cortó eso. No, no se cortó nada, hermano. Lea las Escrituras para que usted sepa dónde está parado, porque si no vamos a tener la triste realidad de escuchar a gente apóstata y mentirosa que se han levantado en estos últimos tiempos para engañar a mucha gente. ¿Y por qué? Porque como usted no lee las Escrituras, a usted le dicen que no se debe leer el Antiguo Testamento, que ya las cosas de los profetas ya fueron, entonces usted pues cae en la garra de estos pseudos predicadores y pseudos profetas, apóstatas, mentirosos, que engañan a la gente a diestra y a siniestra. Para que usted no caiga en la garra de gente mentirosa y para que no le parezca extraño todo lo que yo estoy compartiendo esta mañana, le debe leer las Sagradas Escrituras. Amén, porque acá nadie sirve a Dios con adivinanza y nadie sirve a Dios porque le parece o tuve un sueño y significa esto. No, usted tiene que leer las Escrituras. Por eso el profeta Isaías dice que cualquiera que no actúe de acuerdo a la Torá no le ha amanecido, no le ha amanecido. Entienda bien ese pasaje. En tercer lugar, la palabra agradable implica que satisfacemos a Dios. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, que son vida para nosotros. O sea, Dios se satisface y se alegra de nosotros cuando, como hijos de Dios, escudriñamos las Escrituras. Recordemos lo que nos dice Yeshua en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo puede usted saber que realmente en el Antiguo Testamento se habla de Yeshua si usted no lo estudia? No lo estudia usted. ¿Cómo demostraría una persona que Yeshua es el Mesías? Hay cosas muy ocultas aún en Génesis, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, cosas ocultas que tienen que ver con el Mesías y que si usted no escudriña nunca lo va a saber, nunca lo va a saber y usted va a creer todo lo que le cuenten. Hay cosas muy guardadas, inclusive en el libro de los Salmos, en el libro de los Proverbios y en todos los libros del Antiguo Testamento. Hay cosas misteriosas relacionadas con la persona de Yeshua. Aunque algunos digan que no, que es mentira, en realidad es verdad. Hay cosas muy ocultas, hay códigos secretos que nos muestran que Yeshua es el Mesías de Israel. Obviamente, los tradicionalistas te van a sacar códigos que dicen que no y te lo van a demostrar. Y como tú no conoces nada, pues te vas a caer enterito y sentadito. ¿Sí? Bueno, estudie las Escrituras. Toda la Escritura, dice Pablo en Timoteo, es inspirada por Dios. Pero cuando Pablo habla de toda la Escritura inspirada por Dios, se refiere a la Torá, porque en la época de Pablo no existía el libro que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. No existía. Los discípulos de Yeshua predicaban usando la Torá para demostrarle a los hebreos o los judíos que Yeshua es el Mesías. No existía el Evangelio. El Nuevo Testamento recién se ha empezado a usar cuando Constantino crea el cristianismo. Es Constantino el que crea el cristianismo y es Constantino el que le dice a la gente que pongan la palabra cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que la gente vea que los discípulos eran cristianos. Pero los discípulos nunca estuvieron enterados que eran cristianos. Los discípulos siempre han pensado y pensaron que eran seguidores del rabino Yeshua, que para ellos era el Mesías y para nosotros también, por si acaso. Espero, a manera de estudio lo digo, los discípulos veían en Yeshua el cumplimiento de todas las profecías de Israel y Constantino veía en Yeshua el creador de una nueva religión. Usted compare cuál es la verdad. La verdad es que los discípulos como judíos veían el cumplimiento del Mesías en Yeshua y que él vendría pronto a restaurar a las 12 tribus de Israel y a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel o de Efraín, como le quieran llamar, ¿no es cierto? Bueno, esa es la razón. Con Constantino pues empieza otra historia que hasta el día de hoy ha traído más problemas que solución. Bien,
¿Qué es no conformarse a este siglo? ¿Cómo renovamos el entendimiento? En primer lugar, la Escritura nos ordena no adaptarnos, no acomodarnos, no alienarnos, no amoldarnos a este mundo. Si usted es un creyente, no se puede amoldar a este mundo. Es difícil ser creyente, es difícil sí, pero nos da paz. ¿Por qué es difícil? Porque estamos corriendo contra la corriente. Por eso es difícil. Pero vas a tener que soportar blasfemias, insultos, desprecios, amigos que ya no quieren ser tus amigos, personas que murmuran tras tuyo. Todas estas cosas vas a tener que soportarlas porque la vida de un creyente es una vida contraria a la del mundo. Ya no vas a visitar los lugares que visitabas antes y si los visitas corres el riesgo de contaminarte y de caer en pecado. Y si vas a una fiesta, a una reunión familiar y te invitan una copita y tú por quedar bien te la tomas, vas a correr el riesgo de caer otra vez y contaminarte. O te invitan, este es increíble, ¿no? O te invitan a visitar a un grupo de mujeres y terminas fornicando con una mujer sin querer queriendo y también te contaminas. O te invitan al cine y tú vas para poder predicar a esta persona y te pasan 10 escenas de fornicación y de adulterio y de acto sexual y te contaminas. Y bueno, está en ti qué decides. Yo te puedo decir, no lo hagas, te vas a ir al infierno. Yo le puedo decir eso, no hay ningún problema. Pero en realidad usted decide. Usted decide dónde va a pasar la eternidad. Yo no le voy a decir a usted que se va a ir al infierno porque eso lo decide usted con sus acciones. ¿Es así o no? Usted lo decide. Usted puede creerme como no creerme. Ese es el problema de usted. Pero acá estamos enseñando cómo salir de esa contaminación y cómo no conformarnos a este mundo. Porque nos podemos conformar de muchas maneras. Puede caer en el error religioso. ¿A qué me refiero? Cuando un pastor muy popular se va a la iglesia popular que todos conocemos y le besa la mano al supuesto vicario del Mesías y ya se está contaminando porque no hay hermandad con el paganismo. Usted tiene que saber que no hay hermandad con el paganismo. No lo va a haber nunca. Por más que en el tradicionalismo religioso cristiano haya gente buena, la puede haber. Nadie va a decir que no. Pero entrar a ese mundo pagano, idólatra, prostituido de la gran ramera ya es un pecado muy fuerte. Por eso es que usted debe decidir cómo asumir las cosas delante de Dios. Acá no hay trato con ningún tipo de pagano. Por eso Dios le dice a Israel, no harás pacto con los pueblos de a tu alrededor para que no blasfemen mi nombre. Entonces no se puede hacer pacto con ningún tipo de paganismo. Nada que vamos a la unidad. No. Acá no existe ninguna unidad con el paganismo, ni con nada. Entonces únase a los brujos, únase a los fulanos que hacen invocaciones espirituales. Obviamente que no se puede hacer esas cosas. Entonces no nos debemos amoldar ni siquiera a los tiempos, porque el secularismo, la palabra secularismo, significa en términos espirituales el espíritu de los tiempos. Al meternos al espíritu de los tiempos o querer llevar a las iglesias al espíritu de los tiempos, es un grave error, un grave error. Imagínese usted a Elías que se hubiera acomodado al espíritu de su tiempo. ¿Hubiera podido destruir a los profetas de Baal? Obviamente que no. ¿Cómo usted destruye todo este sistema pagano, idolátrico, religioso? Pues no se una a ese sistema. Y hay creyentes que ya se han unido a ese sistema y han salido y han orado por ellos, la gente tradicionalista, y los han terminado contaminando, y por eso mucha gente blasfema y habla de esos cantantes y de esos predicadores que lamentablemente, de alguna manera, entregaron su alma haciéndoles creer que ellos tenían influencia, que se debe volver a unir el cristianismo. Yo les voy diciendo que la aparición de John Wesley y la aparición de la iglesia evangélica, no voy a hablar de Lutero porque Lutero siguió siendo algunas corrientes costumbristas de esa época, pero con Wesley nace prácticamente la iglesia evangélica de una manera sobrenatural, ¿no? Si hablamos de Andrew Murray, de Moody, de esa gente que realmente apareció de una forma sorprendente, ya estamos hablando de otro mundo, ¿sí? Ellos nunca estuvieron al pie o alienados a este tipo de sistema corrupto vestido de religión santa. Bien, en segundo lugar, cuando una persona acepta a Yeshua como Mesías y Señor, su mente viene contaminada por todo lo que ha vivido en el mundo. Entonces necesita una renovación total. Y esa renovación total viene por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Tener un pastor verdaderamente pastor y no cualquier pillo que se hace pastor para sacarte el dinero. No, un pastor que sea conocedor de las Escrituras y no tiene ningún problema si sabe hebreo o griego. Y si no lo sabe no interesa, pero que sea celoso de las Escrituras.
no cualquier persona que se autodenomine pastor, porque esta es una cosa muy sagrada. Ser pastor es sagrado. Para mí es sagrado, para muchos es sagrado. No es fácil ser pastor, y entonces cualquiera que quiera ser pastor tiene que saber que se está metiendo en un lugar sagrado y contradictorio, porque en este mundo actual en el cual vivimos, lo sagrado no se respeta, no se respeta. Hay mucha gente que te maltrata, hay mucha gente que te blasfema, y etcétera, etcétera, etcétera. Paramos ahí. Entonces tienes que ver que un pastor debe estar preparado para todo. Inclusive hay pastores que pasan necesidad, pasan hambre, y no porque sean malos pastores, no porque tengan falta de fe, sino que es la parte de lo que nos toca, saber entender que no pertenecemos a este mundo, sino que le pertenecemos a Dios. Y que Dios nos bendice, gloria a Dios, Él nos bendice. Dios nos ayuda en los momentos de dificultad, Dios nos ayuda. Dios nos puede traer una prosperidad económica, obviamente que sí. No se dice acá que no, pero que una persona venga a hacerse rico con la palabra de Dios, pues está descalificada. No más palabras. Bien, es a través de este estudio de la palabra de Dios y también de la comunión con Dios y la comunión entre hermanos que en nosotros será posible esta renovación de la mente muy necesaria. No escoja su propio camino. Yo ya conozco mucha gente que ha escogido su propio camino y les está yendo mal hasta el día de hoy. Viven deprimidos, angustiados, desesperados y sedientos de tener posesión material. Esto es cuando una persona se aleja de Dios, se aleja del ministerio. Obviamente estas cosas van a suceder. Bueno, con estos dos elementos fundamentales, sabemos que el Espíritu de Dios trabajará en su mente y comenzará a operar un cambio total en nuestra vida para que íntegramente nos convirtamos en siervos de Dios. ¿Cuál es el resultado? El resultado es, número uno, nuestro alma y nuestro espíritu son renovados conforme a los mandamientos y estatutos de nuestro Dios. Número dos, ya no estamos vacíos, sino llenos del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para una vida llena de gozo y bendición. La presencia del Ruach HaKodesh, en términos hebreos, Ruach HaKodesh significa el espíritu de la nebuá, el espíritu de la profecía. Quiere decir que la venida del Espíritu de Dios sobre creyentes para confirmar las profecías. En el mundo cristiano mayormente es para orar en lengua, etcétera, que no está mal, pero la nebuá, la profecía, es la venida del Espíritu de Dios, vuelvo a reiterar, es para confirmar todas las cosas escritas y para confirmarnos a través del espíritu de la profecía, ojo, que Yeshua es el Mesías. De tal manera que el Espíritu de Dios viene para confirmar que Yeshua vivió conforme a las escrituras proféticas y a todo lo determinado por la Torá. Visto desde ese lado cultural, usted lo tiene que entender. Visto desde el lado teológico, pues usted tiene que orar en lenguas, tiene que hacer milagros, tiene que echar espíritus. Ese es desde el lado teológico. Ambas cosas hay que evaluarlas porque las dos cosas están bien. No digamos, no, esto está mal, esto está bien. Hay que saber por qué en el mundo hebreo, qué significa en el mundo hebreo Ruach HaKodesh, el viento santo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, el espíritu de la profecía. Generalmente significa espíritu de la profecía, es decir, que Dios envía su espíritu para confirmar las profecías escritas por los profetas y por Moisés o Moshe. Y para terminar, y en tercer lugar, una persona que ha renovado su mente o presenta su cuerpo en sacrificio vivo a Dios, tiene una conducta social diferente respecto al prójimo y respecto a sí mismo, que deriva en una autoestima en la que yo respeto a los demás y los demás me respetan a mí y yo mismo me respeto a mí mismo. Esto nos ayuda a dar un buen testimonio del Mesías, de Yeshua, y conocido comúnmente en el mundo cristiano como el Cristo. Entonces, todo esto, todas estas implicancias y todas estas cosas nos ayudarán a dar un buen testimonio de la verdad. Para ser un buen creyente, ¿no? Hay mucha gente que no entiende qué cosa es ser un buen creyente, porque la mayoría es un creyente de culto, solamente de domingo, pero no estudian las escrituras conscientemente. Y otros no pueden estudiarla porque lamentablemente muchas iglesias para poder subsistir te cobran los estudios. Entonces a muchos se les hace difícil, sobre todo en Perú es más difícil porque la gente muchas veces carece de ingresos. Pero si por ahí hay una iglesia que gratuitamente da los estudios, en buena hora, gloria a Dios, ¿no?
Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco quiere decir que porque cobran están mal. Pues solamente hablamos de la situación que mucha gente tiene que afrontar. Bien, que el Señor bendiga a todos. Por último, tendremos como resultado la humildad, ¿no? Porque en el versículo 3 dice, digo pues, voy a leerlo, por la gracia que me es dada, ¿sí? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto, pues, es la humildad. La humildad es parte de este sacrificio y limpieza de toda contaminación. Es el renunciar a nosotros mismos. Es una renuncia al egocentrismo, al orgullo, a la altivez, a la arrogancia, al personalismo, que al final de cuentas no nos conduce a nada. Si usted quiere ser santo, tiene que ser humilde. Para ser humilde tenemos que pasar por una serie de pruebas para que nuestra arrogancia y orgullo sean rebajados. ¿Entiende? Yo recuerdo que entré a una empresa que era para abastecer a las mesas con un producto que se exportaba, en Perú se exportaba. Y me dijeron que sí, que me contrataban, y lo primero que hicieron fue mandarme a limpiar el piso de todo ese local, que era inmenso, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me mandan a barrer? Bueno, es una forma de tratar con el orgullo de una persona. A veces no queremos hacer ciertos trabajos, pero tenemos que hacerlos, ¿no? Para ver, solo Dios sabe por qué nos prueban de esa forma. Al final, Dios quiso que terminara siendo encargado de todo lo que era embalaje en esa empresa, gloria a Dios, ¿no? En ese momento yo tenía 17 años y ya estaba a cargo del embalaje en esa empresa. Fíjese usted que empezando de abajo y humillándonos, Dios nos puede enaltecer, porque Jesús bien claro dijo que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. El creyente no se puede poner por encima de nadie, mas debe estar al servicio de sus semejantes. Dios pondrá gente o personas en tu camino para que los ayudes a conocer al Mesías y las sendas de Dios. Y ellos aprenderán quién es el Salvador y quién es el Creador. No se puede querer ser más que los hermanos y despreciarlos o menospreciarlos. El creyente humilde tiene como característica número 1, es sensato, número 2, es prudente, y número 3, es una persona de buen juicio. Es una persona capaz de no herir a nadie. Así que, ¿cómo se manifiesta la humildad? La humildad en un creyente se manifiesta, número 1, con saber oír. Número 2, saber respetar. Número 3, saber ayudar. Número 4, ser considerados con los demás. Número 5, es una persona sumisa. Número 6, considera a otros en sus opiniones para poder después encaminarlos. Número 7, es una persona noble de corazón y de espíritu con acciones equilibradas. No lo voy a repetir, usted lo puede ver en este video, lo puede poner cuantas veces quiera. Así que el siguiente paso es considerar que todos los creyentes somos un solo cuerpo en el Mesías. Nos necesitamos unos a otros para tener éxito en la tarea de predicar la salvación. Tenemos diferentes funciones y dones, pero somos el pueblo de Dios y nos necesitamos los unos a nosotros, porque entre nosotros nos bendecimos. La otra es que usted debe aprovechar los dones que Dios le ha dado para el crecimiento de la obra de Dios y para el crecimiento de otras personas y también para su crecimiento personal. El don no es para orgullo personal, el don es para el servicio a Dios y para la edificación del cuerpo del Mesías. Aleluya. El último requisito que tratamos aquí para vivir una vida victoriosa es considerar al prójimo y sus necesidades. Es importante saber esto. Considerar al prójimo y sus necesidades. Esta manifestación de amor y ayuda se realiza mediante la evangelización. Cada ministro encamina a otros a reconocer a Yeshua como el Salvador. Pero cuando hablamos de suplir necesidades, también estamos hablando de necesidades materiales, sea casa, sea alimento, sea ropa, calzado, o sea, apoyar, sea también económicamente, apoyar y ayudar al necesitado. Pues dice, no, estoy orando por ti para que Dios te provea. ¿Y qué pasa si usted le dice, yo estoy orando por ti para que Dios te provea, y tiene por ahí $2,000, $3,000, $4,000 guardados? Y pues lo tiene que ayudar. La persona no va a vivir solamente de que usted ora, porque ¿qué dice en Santiago? No le digas al hombre, anda y ve, y cuando tienes que, ¿cómo abrigarlo? No se hacen esas cosas. Entienda que
El pecado puede ser muy sutil. Por último, la suma de estos requisitos para vivir una vida victoriosa la encontramos obviamente en la persona de Yeshua, quien es el camino, la verdad y la vida, y quien vemos que supo cómo ayudar al prójimo, ya sea con milagros o multiplicando los panes. Él está mostrando ahí ayuda al prójimo, más que el milagro, es la ayuda al prójimo a la que él está manifestando, e inclusive con la viuda de Naín, que era este hombre sustentaba a su madre. Al morir este joven, la madre se quedaba sin sustento. Entonces, ¿para qué Jesús lo resucita? Para que esta mujer pueda seguir teniendo sustento y esta mujer, obviamente, pueda partir en paz, sabiendo que su hijo la ayudó. Entonces, por eso Yeshua le resucita al hijo. No le dice, wow, solamente el milagro, sino el hecho mismo de cumplir el mandamiento de que el hijo sostenga a la madre. En cada milagro hay un mandamiento oculto. No se olvide de eso. Hay un mandamiento que tiene que ver con la Torá. No crea que Jesús está haciendo milagro porque a usted le parece, wow, sí, y ahora yo también voy a salir con esa unción y hago un milagro a mansalva. No, hay que ver por qué Yeshua está haciendo los milagros y qué tienen que ver esos milagros con la Torá. Principalmente esas cosas. Y bueno, terminamos este estudio de Romanos 12:1 y el título de esta enseñanza es La vida victoriosa del creyente después de que sea renovado. Que Dios lo bendiga, que el Eterno lo guarde. Shalom a todos en Yeshua el Mesías, y espero que esta enseñanza edifique su alma y su vida. El Eterno nos tenga en su gracia y lo guarde de todo mal en el nombre de nuestro Mesías. Amén. Shalom a todos.